Bueno, seguimos aquí en Fuera de Agenda, ya está Ricardo Alfonsín. Se mete el presidente a opinar de la interna radical. Sí, bueno, yo podría cometer el mismo error que comete el presidente si opino sobre la interna radical, porque saben ustedes que renuncié al partido. Sí, claro. Sí. Y renuncié al partido no porque sí, después de 10 años. Pero tiene autoridad para opinar, Ricardo, desde adentro de... Claro, porque, bueno, está ocurriendo con el partido, igual que con el país, está ocurriendo con el partido lo que decíamos que iba a ocurrir. Yo decía en el 2015, y me castigaban mucho desde la Unión Cívica Radical, no es que me llamaran a hablar, jamás me llamaron a hablar, ¿no? Y a escuchar las opiniones de quienes creíamos que se estaban cometiendo errores, sobre todo en la gestión de Cambiemos, en la actitud que el partido tuvo en la gestión de Cambiemos, acrítica, seguidista, actuó como si no tuviera derecho a opinar, no hizo nada por evitar los errores que se cometieron, errores cuyas consecuencias pagó la sociedad argentina en el año 2019, la situación económica y social, y la institucional también. La primera era peor que la que existía en el 2015, y la institucional igual o peor también, diría yo. Bueno, nunca nos llamaron, nunca escucharon, ni ahora. Yo en los últimos, desde que asumió Milei, envié algunos mensajes porque me daba la impresión de que se estaba dando una discusión, se podía dar una discusión hacia adentro del partido orientada a hacer un balance. ¿A quién le mandaba? Bueno, al partido, a sus autoridades. Sí. Acá en este mismo programa, pero nunca, todavía no tenían por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, así como no dialogan con la oposición, tampoco dialogaban hacia adentro, con los que piensan diferente, ¿no? Claro. Tenían lo que se llama sesgo de pensamiento de grupo, se escuchan entre los que piensan igual y se confirman sus certezas, ¿no? No escuchan a los que piensan distinto. Bueno, finalmente terminó ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Yo también decía, se había dado algo este último año, desde que gobierna Milei, que yo no había visto nunca, ningún partido político en democracia, ningún partido político, que la mitad del partido votara en un sentido y la otra mitad votara en el sentido contrario. Y que voten a favor del financiamiento educativo y de las jubilaciones y a las 2 semanas votar en contra. Bueno, eso que pasó con estos chicos, con estos muchachos. Los radicales peluca. Radicales, sí, los radicales esto, que de radicales solo tienen el nombre, habría que decirlo, pero no solo ellos. Yo te diría así, hay dos cosas que le cuestionan al grupo liderado por De Loredo o por Campero, no sé quién lidera ese grupo, el que cenó en Olivos con el presidente. Le cuestionan algo que es escandaloso y que solamente una ciudadanía no muy exigente puede, bueno, enjuiciar no muy severamente lo que hicieron. Votaron exactamente en contra de lo que habían votado 15 días antes. Lo que habían votado a favor, a los 15 días, no sé cuántos días, lo votaron en contra. Eso es escandaloso. Por supuesto que merece reproche. Pero después se le reprocha otra cosa. Se le reprocha haber votado, en cuanto al contenido, la segunda vez, en contra de lo que es la concepción o la ideología radical, digamos, ¿no? Bueno, de eso no son responsables solamente ellos. Nadie en este sentido, votar en contra de lo que la Unión Cívica Radical históricamente ha pensado respecto de ciertas cuestiones, respecto de eso nadie puede tirar la primera piedra, porque eso viene ocurriendo desde el año 2015, ocurrió en el mandato siguiente y ocurrió en este año. Muchos de los diputados que hoy están con los que forman parte del bloque que se opone a un acercamiento mayor con La Libertad Avanza, votaron todas las iniciativas. Votaron la ley base, votaron el RIGI, votaron los impuestos, el descenso a los impuestos a los bienes personales, votaron, no rechazaron el DNU. De ese apartamiento de lo que podríamos llamar la ideología radical, la razón de ser del partido, de eso son responsables todos. Algunos un poco menos, pero todos son responsables. ¿Cómo ves el rol de Loredo como presidente del Yo creo que tendría que afiliarse al PRO, que tendría que ser presidente del PRO. ¿Del PRO o de la Libertad Avanza? ¿Del PRO o de la Libertad Avanza?
Bueno, ahora se van a juntar ambos. Macri ha dicho que se está corriendo a la ultraderecha. Macri ha dicho que si él hubiera podido, hubiera hecho lo que está haciendo Milei hoy, ¿no? Lo ha dicho, no es que lo diga yo, ¿no es cierto? Lo ha dicho, que haría exactamente lo mismo. Ese fue el aliado de la Unión Cívica Radical, ese era el presidente al que nosotros acompañábamos. Yo decía que teníamos muchas diferencias con Macri, y respeto mucho el pensamiento del PRO, pero respeto también el mío, el propio. Respeto ese pensamiento que se expresa en la Unión Cívica Radical. Bueno, se van a juntar tal vez y sería un buen presidente de ese nuevo partido que podrían crear la Libertad Avanza y el PRO, de Loredo. Sería, pero lo digo con respeto, tiene un pensamiento mucho más próximo al del PRO y al de la Libertad Avanza, pero además lo dicen ellos, que a la Unión Cívica Radical. Tienen un pensamiento político absolutamente desvinculado de lo que es la responsabilidad social de la política. No les interesa eso. Ricardo, sí. Tenemos para compartir algunas de las palabras de los diputados que fueron protagonistas esta semana. Vamos a empezar con el diputado Julián. La Argentina de hoy, me parece a mí, se necesita clarificar posturas, posiciones, decir estoy acá, no que juego un día, ¿dónde, no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso fue en parte lo que nos inspiró a crear este nuevo bloque. Terminar con el laberinto de internas, de que no se define, de que no se termina de poder aclarar el panorama. Y más cuando esa discusión se dio pasando por alto temas concretos y puntuales que afectaban a gente concreta y puntual. Nosotros tuvimos que pasar por la situación de haber construido la agenda en favor de los jubilados y que a la mañana te levantes, los defiendas y a la tarde los tires por la ventana. Claro. Lo mismo nos pasó con la agenda nuestra en materia de universidades. En materia de universidades, pero a ver, hasta nada más. diciembre del año pasado no estaba cuestionada la universidad pública. ¿Qué nos pasa? ¿Qué vale todo? O sea, nosotros entonces lo que dijimos es, así no se puede seguir más. Está rota la confianza, a la mañana te pegas un tiro en el pie. Un tema que vos lograste plantear fue el bloque de la Unión Cívica Radical, el que puso 4 puntos centrales cuando estábamos discutiendo la ley bases, de temas que iba a defender. Íbamos a defender a los jubilados, no íbamos a permitir más retenciones, no estábamos en la delegación de facultades y defendíamos también la cuestión de las retenciones y lo de la fórmula previsional, es decir, íbamos a defender a los jubilados. Fue nítida en ese sentido. Ricardo, yo vengo haciendo una pregunta. Te digo, sí. Pablo Giuliano es uno de los que ha tenido posiciones junto con Manes y con Martín Lustó todo diferentes, pero no nos olvidemos que los que pertenecen a los movimientos que lideran estos dirigentes sí votaron el RIGI, sí votaron la ley base, sí votaron las delegaciones, la facultad de darle al presidente la facultad para que dicte leyes, cosa que está prohibida por la Constitución Nacional, sí votaron la baja del impuesto a los bienes personales, al mismo tiempo que votaron la restitución del impuesto a las ganancias en el caso de los trabajadores, que podían haber postergado frente a una crisis como la que vivimos esta discusión, de la misma manera que podían haber postergado la discusión de la reducción a los impuestos, el impuesto a los bienes personales para otro momento, porque ¿sabés qué? Los trabajadores, la clase media, sobre todo ciertos sectores de la clase media, los jubilados no pueden hacer más esfuerzo. No, está claro del que han hecho ya durante años. No pueden hacer más. Está claro y sin que embargo, es el sector que más sufre. pero no solamente en el oficialismo se ha puesto el esfuerzo respecto del ajuste, de la necesidad que hay que hacer, la necesidad de corregir, arreglar las cuentas públicas, o la macro, como quieran. No solamente ha sido el gobierno el responsable de colocar el esfuerzo en los que menos tienen, también la oposición, la amigable, que es más amigable que oposición. ¿Por qué digo? Porque no tiene mayoría el gobierno en el Congreso. De eso le quiero preguntar, porque hay una pregunta que yo por lo menos vengo haciendo, Lauti, creo que la última ya, Ricardo, que tiene que ver con esto. Si todos los partidos tienen sus diferencias, se están separando, hay un espacio que piensa de una manera y otro de otra, ¿cómo se imagina que puede llegar a ser un armado a futuro que responda a las necesidades de la población? Hay un sector que está con el gobierno, distintos partidos lo están acompañando y hay otro sector. ¿Se imagina algo en conjunto? Sí, como nosotros estamos trabajando, por ejemplo, junto con Forja, que es otro desprendimiento de la ¿Vas a ser candidato el año que viene?
esperemos, capaz que sí, capaz que no, el que esté mejor y el que más garantías políticas dentro de este frente que estamos haciendo junto con Libre del Sur, con quienes ya trabajamos juntos en el 2013, hicimos una elección extraordinaria en el año 2013, estamos trabajando para construir un espacio republicano, no de palabra, y los que hacen política saben a qué me refiero, saben a qué me refiero. Muy democrático, respetuoso, no es democrático decirle lacra, gusano, parásito, sentirse dueño de la verdad, excremento humano, decirle también al adversario. Muy democrático, pero además, yo te diría, con una profunda vocación social, con una profunda preocupación por lo social. No se trata de arreglar la macro solamente, generando mayor hambre, mayor desempleo, mayores niveles de pobreza, hundiendo a las pequeñas y medianas empresas, gobernando para las grandes corporaciones. No se pueden resolver los problemas con un gobierno plutocrático que gobierna para los ricos. Pero yo te digo esto para terminar. Creo que tenemos que lograr en las próximas elecciones, en el 2025, hoy el gobierno tiene mayoría en el Congreso, tiene mayoría. Si vos sumás, por eso sacó las decisiones que sacó. Si vos sumás la Libertad Avanza, más el PRO, más el radicalismo, más muchos que están en Hacemos Cambio Federal, tienen mayoría. Lo que tenemos que lograr en el 2025 es terminar con esa mayoría, ponerle freno al gobierno, porque van a tomar decisiones que le van a hacer mucho daño desde el punto de vista social a la Argentina. Se pueden arreglar los problemas macroeconómicos sin sacrificar al conjunto de la sociedad. Se pueden evitar todas estas cosas y creo que la única manera de evitarlo no se elige presidente. No podemos pensar que el gobierno vaya a cambiar. Lamentablemente no va a cambiar, va a seguir gobernado por Milei y no va a cambiar sus políticas. Pero muchas de esas políticas que quiere tomar, por ejemplo, no tengan ninguna duda que si gana las elecciones y se envalentona va a querer cerrar o arancelar universidades. No tengan ninguna duda que eso va a ocurrir. Van a querer terminar con los planes de vivienda social, con los institutos de vivienda social, van a querer privatizar la seguridad social, van a hacer una reforma laboral que sacrifica derechos de los trabajadores, no que moderniza las relaciones laborales, que sacrifica derechos de los trabajadores y garantiza mayores ganancias para el capital. No en el caso de las pymes, esto lo va a hacer además en las grandes corporaciones. Bueno, yo creo que necesitamos entonces frenarlo y a esto lo podemos hacer. La derecha discute si van juntas o separadas, porque dicen que si algunas dicen conviene ir separado porque metemos más diputados, ¿se entiende? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, también tenemos que discutir en el progresismo, la estrategia, en lo que están preocupados por la justicia social, qué es lo que conviene. Yo creo que tácticamente nos conviene en esta elección de medio término que cada uno vaya por sus colores. Nosotros somos un espacio socialdemócrata, progresista, republicano, democrático, no peronista, tampoco antiperonista, pero por supuesto nos acompañan quienes están muy disconformes con la derecha en consecuencia con lo que ha venido haciendo el partido hasta ahora. En la cancha se verán los pingos. Una época más fragmentada, ¿no? Estamos viviendo una época más fragmentada y tiene bastante sentido esto. Yo lo estoy viendo que vivimos una época en la que los partidos se han convertido en maquinaria electoral. ¿Qué es una maquinaria electoral? Es una herramienta que lo único que le preocupa es ganar elecciones o hacer la mejor elección posible. Lo que tiene que ver con lo programático, eso no importa. Eso se puede ser un día progresista, otro día conservador, otro día reaccionario. Bueno, es así, eso es un desastre, eso no es política. Y por lo menos hay muchos que frente a esa manera de hacer política reaccionamos como lo estamos haciendo, oponiéndonos a eso. Gracias Ricardo por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, vamos con la nota que hizo